Hubo un documento que fue emitido por el gobierno alemán. Un documento, quiero decir, oficial. Este documento se llama, déjenme y lo veo aquí, vino From the del, Deutscher Bundestag, in other en words, otras palabras, es un documento oficial y luego Drucksache 17. eso significa comunicado de prensa 17-12-051 y fue emitido en el 2013 con base en investigación sobre este tema alrededor de posibles epidemias y catástrofes y cómo debiera el Estado responder a ellas. Me pareció fascinante este documento porque viene del 2012. ¿Sabes? Eso fue hace como 8 años. Bastante tiempo. La primera parte del documento lidia con inundaciones, la respuesta que el gobierno debiera tener si hubiese inundaciones. La segunda parte del documento lidia con análisis de riesgos y también proteger a la población contra pandemias de virus como el Modi SARS. Y bueno, y tengo el documento frente a mí y me parece fascinante porque es como un plano de lo que estamos viendo en el mundo hoy. De hecho, lo refleja tan exactamente que es como un guión. Es como un guión. Eso me parece increíblemente interesante. Y si regresamos a las películas aquellas que fueron hechas, estas películas son, por supuesto, también posibles guiones, resultados posibles de los eventos. En mis charlas anteriores siempre he hablado acerca de cómo el mundo de Hollywood no es más que el teatro de los jesuitas. Entonces, ¿estamos siguiendo un guión? ¿Es una posibilidad? Y de nuevo reitero, no estamos hablando de si esto es real o no. Estamos hablando de los resultados posibles en términos de las ramificaciones proféticas de tal brote. Entonces, cuando leo este documento, recuerden que fue en el 2012, hace bastante. Aparentemente eso fue cuando el coronavirus apareció por primera vez, incluso en Alemania, y fue etiquetado como un posible vehículo para esta pandemia. Pero ahora lo que me fascina de este documento es lo detallado que es. Es un documento bastante largo, todo el documento tiene como 80 páginas, y esto es probablemente 2/3 del documento lidiando con esto. No voy a hablar sobre todo el documento, solo estoy resaltando algunos puntos. Pero número uno, esta pandemia será mundial. Será una pandemia mundial porque obviamente no se puede contener un virus. ¿Y cuál será el vector probable? ¿Qué será lo que cause el problema? Entonces, el escenario que tienen aquí en este documento es un virus de Modi SARS hipotético. Y dicen, por ejemplo, el coronavirus Modi SARS CoV. Interesante, eso fue hace 8 años. Entonces, el virus probable podría ser el coronavirus. O también mencionan el virus H5N1 u otros como el VIH y así. Pero el primero que mencionan es el coronavirus SARS-CoV. Y este virus fue aislado por primera vez cerca del 2012 en 6 pacientes. Es interesante que si tomamos ese número hoy sería probablemente el número con el que empezó, pero no hubo pandemia en esa época con respecto a este virus. Ahora, describamos lo que dicen que pasa en este artículo. Hablan acerca del periodo de incubación del virus, cuánto tarda en manifestar síntomas, serían 5 días, y luego 14 días antes de que se manifieste fuertemente. Y lo que hace es que obstaculiza la respiración
y uno se puede marear y sentir calambres. Y luego la mortalidad. Ahora, la mortalidad es un término interesante. Se refiere a los que mueren como consecuencia de la infección. En otras palabras, no es toda la población, sino que en los infectados será alta. Entonces, ¿qué quiere decir eso en realidad? Y luego, ¿dónde aparecerá? Eso es interesante. Dicen que aparecerá o que se manifestará más bien particularmente en Asia, Norteamérica y Europa. Ahora, eso es interesante. ¿Por qué no en el resto? Bien, una de las razones por las que probablemente dicen eso es por la siguiente que dirán, por lo siguiente que dirán en el documento. Entonces, inicialmente solo serán 10 casos en Alemania y luego se esparcirá hasta que virtualmente el 70% de la población, como dijo Angela Merkel, la presidenta de Alemania, hasta que el 70% tenga esta enfermedad. Ahora, ¿cuándo pasará esto exactamente? Dicen que esto ocurrirá en febrero en Asia. ¿No es interesante que este virus surgiera en Asia y en febrero? Ahora recuerden que esto fue hace 8 años que estaban diciendo que probablemente vendría de Asia y luego, unas semanas después, sus dimensiones serían conocidas y luego en abril sería identificado como Modi SARS o coronavirus y luego vendría a Europa y a los Estados Unidos. Entonces sale del suroeste asiático, que es China, y saldrá del mercado, el mercado donde hay animales. Y eso es exactamente lo que pasó. Todo esto me parece fascinante, pues está siguiendo este plan. Y esto me parece más bien interesante. Yo no creo que tengamos que hablar más del documento, ya que es un plano que está siendo seguido al pie de la letra. ¿Está justificado? Es la pregunta que este doctor hace. Y esta pregunta me fascinó. Si esto todo está orquestado, que no estamos diciendo que lo sea, pues es genuino, pero si lo fuera, ¿quién se beneficiaría? Y si es orquestado o no, es irrelevante, ya que básicamente estamos en esta situación por la razón que sea. Y parece que esta situación no va a irse en un futuro muy cercano. Las leyes se están poniendo cada vez más severas. Y tengo un presentimiento de que esto puede ser que sea la preparación o es lo real en lo que respecta a lo que hemos estado esperando por tanto tiempo. Los eventos finales de este planeta. Las leyes que están asociadas con esto se volverán incluso más fascinantes si nos ponemos a indagar sobre eso. Pero eso lo veremos en un momento. Si esto es real y si va a suceder como dice en el plano, entonces ¿es posible que hayamos entrado al pequeño tiempo de angustia? ¿Es posible que las declaraciones que hemos tenido estén siendo cumplidas lentamente? Tengo una declaración aquí del Hogar Cristiano, página 126, y dice: vez tras vez el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo donde puedan cosechar sus propias provisiones, porque en el futuro se agravará mucho el problema de comprar y vender. Debemos comenzar ahora a escuchar las instrucciones que se nos ha dado una y otra vez. Salid de las ciudades a los distritos rurales, donde las casas no estén cerca la una de la otra y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. ¿Aún hay tiempo?
Estamos tal vez algo tarde. Sea como sea, hemos tenido estas instrucciones por un largo, largo tiempo. ¿Y por qué no seremos capaces de comprar o vender? Hablamos sobre eso en el programa anterior. No es porque tu cuenta bancaria no esté activa. El sistema bancario continuará de acuerdo a este documento que hemos visto. Pero ¿qué pasa si no hay nada en los estantes? ¿Y no es eso lo que está pasando ahora? Las tiendas se están cerrando y vemos en todas las páginas web los estantes vacíos. Ahora nosotros estamos viviendo en el pueblo más pequeñito. Si uno parpadea, se lo pierde. Incluso aquí las tiendas están vacías, incluso aquí. Y esta es la punta sur de África donde ninguna de esas regulaciones tienen efecto todavía. Solo se habla de ellas. Y si pensamos en Europa, los estantes están vacíos. Y si pensamos en una conversación que tuve con un joven y esa persona estaba vehementemente en contra de la idea de que estamos viviendo cerca del fin de los tiempos. Y tenemos un pequeño huerto ahí en la casa. No es grande, pero produce tomates, algunos vegetales, una que otra lechuga. Y nos preguntó este joven, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué se molestan? ¿Por qué no simplemente van al supermercado? Y le respondí a este joven, eso fue un año atrás. Le respondí al joven, ¿qué pasa si vas al supermercado y está totalmente vacío? ¿Qué pasa si no hay nada en la tienda? ¿Qué vas a hacer entonces? Y me miró como si me hubiera caído de un bus. Y dijo, ¿estás loco? Nunca ha sido así. Nunca ha sido así, ni será así en el futuro. Y le dije, bien, mejor ora para que las cosas sigan así. Y solo un año después, los estantes están vacíos. Ahora, no estoy incitando al miedo, pero es una realidad. Creo que estamos acercándonos al tiempo que hemos esperado. Y no será algo agradable. Será algo bien duro. A medida que la anarquía incrementa y que las leyes sean puestas en acción, a medida que un nuevo status quo es impuesto, vamos a ver enormes cambios en el mundo.